Muy buenos días a todos, vamos con la cuarta clase de diseño y desarrollo. Al igual que la clase anterior, comienzo con algunas consideraciones de la cursada. Les comento que a partir de esta clase entran en vigencia las pautas que habíamos charlado con respecto a la realización de los trabajos que van a ser de forma grupal y que se tienen que entregar ahora transcriptos digitalmente. Así que lo ideal es que me puedan enviar los archivos del editor de texto que usen, pero en caso de que eso no sea posible, me envían directamente el texto a través de mensaje, ya sea de WhatsApp y del mail, tal y como yo les vengo entregando las correcciones hasta ahora. Les reitero que esto no es por capricho, sino porque hasta acá la amplísima mayoría de los trabajos que me fueron enviando fueron individuales y por fotos, y muchas de ellas no del todo bien sacadas, por lo que un trabajo de estos me toma infinitamente más tiempo corregir que uno que ya está tipeado. Además, en muchos casos, habrán visto, hago correcciones de redacción, y con el trabajo ya hecho por computadora me es mucho más sencillo señalar dónde está el error y plantearles otras opciones. Así también les recuerdo que consultas y entregas recibo los días de semana, o sea, de lunes a viernes, día hábil, desde las 18 horas. También por organización, ya que lo más probable es que un mensaje que me envíen fuera de hora o no lo lea, o lo olvide, o se me pierda, y en todo caso el resultado va a ser el mismo. No voy a terminar respondiéndoles. Cualquier mensaje, sea por lo que sea, me mandan escrito comisión y apellido, así me es más fácil buscarlos después para contestar. Lo mismo en el asunto de los mails, comisión y apellido. Todo esto no es una exigencia caprichosa, sino un pedido, y como tal lo acompaño con una disculpa. Vengo atrasadísimo con las correcciones y es por eso que estoy buscando mejores formas de organización. Entonces, resumiendo, desde ahora las actividades van a ser grupales y se van a enviar transcriptas digitalmente. Comencemos con un repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Desde un comienzo planteamos que la materia iba a girar en torno a los proyectos sociales, que son proyectos que apuntan a intervenir sobre una problemática social y cuyos promotores los llevan adelante de manera voluntaria, es decir, sin tener ninguna obligación al respecto. Esto es lo que diferencia el proyecto social, al que también lo pueden encontrar como proyecto comunitario, ciudadano o según distintas denominaciones que apuntan a recalcar lo mismo, su carácter solidario. Este elemento es el que los diferencia de las iniciativas públicas, que son políticas llevadas adelante por el Estado y en el cual interviene un montón de gente a buscar solucionar algún problema a las personas. No obstante, el Estado interviene justamente porque es su obligación. Es muy importante atender estos elementos ya que nos permiten sacar una conclusión muy importante. Los ciudadanos se asocian en proyectos sociales en gran medida para subsanar las falencias del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial o municipal, así como todos sus distintos organismos públicos. Falencias que existen sea por el motivo que sea, porque no quiere solucionar un problema, porque no sabe de ciertos problemas o porque no puede solucionarlos. Entonces es allí donde el ciudadano se organiza, ya sea para mejorar, arreglar, reclamar o directamente solucionar. Venimos también de plantear cómo el ciclo de un proyecto social se puede analizar a partir de distintos modelos, entre los cuales nosotros vamos a tomar uno de 4 etapas, las de diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación. Así estas van desde el reconocimiento mismo de la problemática inicial hasta el análisis de la implementación del proyecto. Aprovecho también para recordarles que trabajen con el material de clase. Cuando deban buscar material por fuera yo les aviso. ¿Por qué? Porque muchos recurren a otros modelos de análisis por fuera de este y entran en una confusión innecesaria. Hay modelos de 2, 3 o 100 etapas. El nuestro tiene 4 y particularmente hoy vamos a seguir ocupándonos de una. La primera. A grosso modo, cada una de las etapas de este modelo refiere a instancias que permiten una mejor organización del proyecto. Son secuenciales, o sea que va una detrás de la otra. La etapa de diagnóstico apunta a reconocer una problemática, profundizando en torno a sus causas y consecuencias, así como a distintas formas de intervención en torno a la misma. La etapa de diseño implica ya la planificación del proyecto, requiere la definición de una forma de intervención y el establecimiento de formas, objetivos y demás elementos. Ya el desarrollo no es ni más ni menos que la implementación de este plan, la ejecución del proyecto. Y finalmente está la evaluación, que es un momento de balances donde se revisa todo lo que se hizo, apuntando a desentrañar todo lo que faltó hacer, lo que estuvo de más, lo que se hizo bien y lo que puede hacerse mejor. Esta última es una instancia de correcciones, permite rever lo obrado y mejorar. Pero volvamos a lo que es la etapa de diagnóstico. Venimos planteando cómo el diagnóstico es la actividad mediante la cual se interpreta la realidad problemática que se busca transformar. Entonces, es esta búsqueda de interpretación la clave de toda esta instancia. Lo que acá se trata es de analizar en profundidad todos los elementos que hacen a la problemática en cuestión. Esta instancia comienza con la percepción misma de la situación problemática para luego avanzar a su análisis. Acá tenemos que tener en claro que la percepción del problema implica tener una delimitación, ya que en una realidad social las problemáticas son complejas e interminables, por lo tanto no puede intervenirse sobre todas.
al menos no a la vez. Así que lo que se hace es elegir sobre cuál de todos estos asuntos se va a avanzar, por lo general apuntando al que es más urgente. Ya el análisis en profundidad implica definir prioridades, pero sobre todo las causas y efectos de la problemática. Es así en función de esto que luego se puede avanzar con la clarificación de las posibles áreas de intervención y las posibles soluciones a los problemas. Esto es importante para dimensionar el problema y establecer sobre cuál de todas estas áreas se puede intervenir. Si se pudiesen solucionar todas las causas del problema, el mismo ya quedaría solucionado y dejaría de producir consecuencias. No obstante, muchas veces esto escapa a las posibilidades reales de un proyecto social. Un diagnóstico completo especifica cuál es el problema, por qué es urgente resolverlo, quiénes son los afectados, cuáles son sus causas y consecuencias y cuáles son las posibles soluciones a cada una de estas distintas instancias. Toda esta información es la base que nos permite ya en instancias de diseño planificar una buena intervención, que permita delimitar beneficiarios directos, aquellos que se benefician claramente por las acciones del proyecto, así como indirectos, que son personas más alejadas pero que están en relación a los beneficios que se producen. Acá debemos tener en cuenta que si bien los diagnósticos ya más formales son escritos y presentan todos estos elementos, también hay diagnósticos que se hacen de manera informal, intuitiva y casi espontáneamente, que probablemente sean los que abunden en los distintos proyectos barriales que ustedes conocen. Ahora vamos a trabajar con uno de los temas que ya les había planteado en la clase pasada, que era el árbol de problemas. Tal como mencionáramos, el árbol de problemas es un método que nos permite describir un problema social y al mismo tiempo conocer y comprender la relación entre sus causas y consecuencias, ni más ni menos. A través de una particular organización visual, hace justamente visible todos estos elementos y nos facilita la elaboración de hipótesis de intervención. Para la construcción de un árbol de problemas, se debe primero elegir y analizar el problema central de la futura intervención. Luego se analizan y se describen las causas principales de este problema. Así también, a continuación, se identifican los principales efectos para, finalmente, presentar todos estos elementos en un árbol donde, en el tronco, vamos a representar al problema central. Ahí lo vamos a describir claramente con todos los elementos importantes que hagan falta mencionar para su comprensión. Luego, en las raíces, o sea, por debajo, vamos a ubicar las causas del problema. Estas raíces, a su vez, pueden tener más raíces que van a ser las subcausas. Y finalmente vamos a tener la copa del árbol, que va a corresponder a los efectos o consecuencias del problema. Así tenemos este cuadro que ya les había planteado, donde vemos claramente delimitada la forma de un árbol. Raíces, tronco y una copa. Como ya les dije, esto nos sirve de metáfora para la comprensión de la problemática. Si nosotros pudiésemos cortar las raíces del árbol, este árbol no tendría copas y el problema no sería tal. No obstante, no siempre es tan sencilla la solución de estas problemáticas. Pero trabajemos un problema. Esta es una problemática social muy actual, donde vamos a ver reflejados todos los elementos que planteé anteriormente en la clase. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces estas problemáticas se deben a falencias que presenta el Estado para solucionarlas. Yo acá seleccioné como problema central la falta de acceso a medios de comunicación digital para la concreción de estudios escolares, lo cual me parece que es una problemática muy actual, porque hoy por hoy, donde todos tenemos que encontrarnos distanciados y no podemos asistir tanto a nuestros lugares de trabajo como a nuestros lugares de estudio, la comunicación digital se vuelve esencial. Así que yo formulé esta problemática así: falta de acceso a medios de comunicación digital tales como computadoras o celulares para la concreción de estudios escolares en condiciones de aislamiento social obligatorio en el distrito de Ezeiza. Así yo delimité claramente el problema, que es esta falta de acceso a medios de comunicación, pero también especifiqué el cuándo y el dónde. Por ejemplo, si bien no di una fecha exacta, sí estoy hablando de condiciones de aislamiento social obligatorio. Eso no nos va a referir a otro momento que la actualidad y hasta el momento en que se extienda, el cual todavía aún desconocemos. Y particularmente hice foco en el distrito de Ezeiza. Así, si pensamos estas problemáticas, nos podemos poner a analizar, decir, cuáles son las causas de que haya tanta gente que no pueda acceder a estos medios de comunicación para la concreción de sus estudios. Una de sus causas, la más obvia, es la imposibilidad de costear la compra de estos medios de comunicación digital, así como de los servicios, porque vos podés tener una PC o un celular, pero si no tenés internet, probablemente vas a quedar por fuera de todo esto. Es igualmente importante tanto el dispositivo como el servicio. Esta causa a su vez tiene subcausas
que son las condiciones de crisis económica mundial, que afectan tanto el acceso al empleo como a la previsibilidad económica. ¿A qué me refiero? A que si no tenés empleo no te vas a poder comprar evidentemente ninguno de estos dispositivos. Pero si tampoco tenés previsibilidad económica, probablemente no vayas a gastar el dinero que tenés en estos elementos porque no sabés si vas a seguir obteniendo dinero al respecto. Y otra subcausa es el encarecimiento desmedido de estos dispositivos, lo cual se puede ver reflejado tanto en los precios de celulares como de computadoras. Una segunda causa que identifiqué es el cierre de programas públicos que garanticen el acceso a estos medios de comunicación. Por ejemplo, el programa Conectar Igualdad. Entre sus subcausas tenemos decisiones políticas anteriores, o sea, el cierre ya viene de la gestión anterior, pero también la falta de presupuesto y organización actual. Porque si bien el programa se cerró anteriormente, nos podemos preguntar por qué no se reabre del todo. Y bueno, aquí podemos encontrar algunas posibles causas. Y por último, la tercera causa que señalé es la falta de disponibilidad de espacios públicos que garanticen dicho acceso. Como por ejemplo, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas y bibliotecas barriales, cuyas subcausas son la vigencia de las medidas de aislamiento social, o sea, no se puede ir hasta esos espacios, y el carácter inseguro en términos de salud de asistir a estos espacios. Por último, vamos a señalar los efectos, las consecuencias de esta problemática, que son la incomunicación total o parcial con los actores educativos, es decir, no te puedes comunicar con el personal de la escuela, ya sean directivos o docentes. Otra que encontré es la pérdida de continuidad educativa, porque si quedaste por fuera de las tareas, por fuera de las actividades, vas perdiendo esa continuidad, pues se puede ir quedando fuera de estas tareas, de estas actividades, de estas comunicaciones. Otra es el aislamiento informativo general, es decir, si no accedes a estos medios te puedes perder mucha de la comunicación, por ejemplo, local, porque si bien uno se entera por otros medios, radio, televisión, de lo que sucede a nivel nacional, lo que es la comunicación más local, distrital por ejemplo, suele ir por estos medios digitales, internet particularmente. Y por último señalé otro que me parece no es menos importante, que es la falta de acceso al entretenimiento. Aquel que tiene acceso a internet, a comunicación, tiene otros espacios de esparcimiento que aquel que no los tiene, no. Entonces eso también genera mucha desigualdad. Acá traté de hacerlo muy esquemático, muy básico, y evité mencionar otras cuestiones, como por ejemplo el impacto que tiene quedar por fuera de estas comunicaciones para el cumplimiento del aislamiento. Porque si vos no puedes acceder a los materiales de educación, no tenés entretenimiento y demás, probablemente eso incentive el famoso romper la cuarentena. Bueno, son cuestiones externas que no delimité. A su vez, estas causas y efectos siempre se tienen que justificar en información. Yo acá lo que hice es elaborar un ejemplo comprensible, pero siempre estas causas y efectos tienen que estar respaldadas por información. Uno no puede decir lo que le parezca que son las causas y efectos, sino que siempre tiene que buscar la veracidad de la información, tal como habremos visto en otras materias como metodología de la investigación. Toda esta técnica, por ejemplo, nos puede permitir llegar a posibles opciones para intervenir en esta problemática, ya sea en el área de las causas o en el de las consecuencias. Por ejemplo, si vamos a las causas, podríamos plantear un proyecto de donación de medios informáticos. Podría pensarse y comenzar a diseñarse un proyecto en el cual se recolecten distintos dispositivos como computadoras o celulares para acercarles a aquellos que no disponen de estos. Otro ejemplo podría ser organizar una demanda al Estado para que garantice el acceso a estos espacios públicos en los cuales acceder a las comunicaciones. Por ejemplo, que organice protocolos, que organice espacios, que organice circuitos, no lo sé, plantearle al Estado esta necesidad. Con respecto a los efectos de esta problemática, también podríamos plantear áreas de intervención, como un proyecto de fomento de redes barriales de comunicación por el que fluya la información. Es decir, bueno, si no tenemos el acceso a estos dispositivos, que la información fluya por el barrio, no sé, a través de vecinos, a través de referentes, puerta a puerta. Plantear otras vías, por eso hablo de redes barriales. Otra opción podría ser el relevamiento de las necesidades de las personas para comunicarle a las instituciones educativas y que así lo pueden contemplar y eviten la pérdida de la continuidad educativa. Esta es la lógica que sigue un árbol de problemas. Organizar fácilmente la información para que nosotros podamos, viendo eso, plantear algunas posibles áreas de intervención. Nosotros acá lo hemos aplicado a un proyecto social, pero el árbol de problemas es una técnica metodológica que se utiliza en general. Cada uno lo puede adaptar a sus distintos proyectos y de hecho es una técnica muy utilizada
para la delimitación de políticas públicas. Cualquier proyecto que se plantee la solución de un problema puede apelar al árbol de problemas para organizar sus posibles iniciativas de intervención. Nosotros acá lo vamos a ver aplicado a un proyecto social. Por eso les voy a pedir que realicen esta actividad que es muy breve y muy clara. Cuarta consigna de trabajo: siguiendo el modelo planteado en esta clase, elabore su propio árbol de problemas, partiendo entonces de una problemática social central y delimitando sus causas y consecuencias. Así que ustedes lo que tienen que hacer es elegir una problemática social y en función de eso analizar cuáles son sus causas y consecuencias y organizarlo, no ya en texto como venimos haciendo anteriormente, sino en este modelo de árbol de problemas. La problemática social puede ser la que ustedes elijan, la que ustedes gusten, la que ustedes quieran, y ni hablar que si quieren primero elegir la problemática social y consultarme antes de avanzar con el árbol de problemas, bienvenido, recibo sus consultas y ahí podemos avanzar más tranquilos. Así que no mucho más por esta clase, ya para la próxima vamos a continuar trabajando en lo que es la siguiente etapa, que es la etapa de diseño. Nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego.